Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo y también muchísimas gracias a la Commit por ceder este espacio para hablar de algo que yo creo que es importante, que es la entrega de software, ¿vale? Vamos a hacerlo con un tono un poquito de... Vamos a hablar de terrores, que siempre hablar de terrores en modo compartido a lo mejor ayuda a poder vencerlos. Y bueno, lo primero me presento, soy Javier de Arcos, Javi. Soy Engineering Manager y quiero pensar que sigo siendo desarrollador de software. No soy un gurú de nada, ¿no? Sí, pero me parece feo no presentarme como experto de algo, así que puedo decir que soy experto en fracasos y en terrores. Tengo compañeros aquí que lo pueden validar, está totalmente con el sello. Me gusta pensar que soy pragmático, no creo en los dogmas cerrados, creo que hay que coger lo que sirve en cada contexto y cada uno. Y bueno, también pues ahora estudiando psicología, porque también una cosa que creo de verdad que en la parte técnica también hay mucho problema humano y que muchas veces entendiendo mejor cómo somos, cómo pensamos, cómo trabajamos juntos, pues es la mejor forma de solucionar problemas técnicos. No sé si me oís bien por detrás o... Perfecto. Bueno, antes de empezar, no sé si me podéis levantar la mano quién ha contenido un poco la respiración o que ha sentido un poco ese miedo antes de hacer una entrega. Bueno, vale, me siento mejor. Ya con esto yo ya me voy tranquilo de aquí porque veo que no soy el único. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo que se puede hablar, ¿no? Y creo que es importante y me gusta pues, empezar con por qué. ¿Por qué de esta charla? Porque creo que viene bien hablar de entrega de software. Y yo creo que viene bien porque para mí me parece el mejor indicador de salud de un equipo. Y no estoy hablando de productividad, estoy hablando de que al final un equipo que entrega bien, que entrega de manera predecible, sostenible, me parece un equipo que sabe lo que hace, sabe cómo hacerlo, está habilitado, tiene las herramientas suficientes para hacerlo. Y un equipo que al final está costando, tiene problemas al entregar, no es predecible, pues al final eso yo creo que al final siempre lo que está ocultando es algún problema como equipo, como empresa, que tenemos que analizar y tenemos que resolver. Y bueno, quería también hablar, aunque esto es un poco la temática, un poco por darle vidilla a la charla del terror, pero creo que es bueno el pensar qué es el terror, ¿no? Y al final el terror lo que tiene es que no es adaptativo, no nos va a ayudar. Nos da esa sensación de estar fuera de control y nos paraliza. Y al final lo que no queremos cuando queremos hacer una entrega es estar paralizados, queremos todo lo contrario. Y bueno, como decía, no quiero hablar de productividad, no vamos a salir aquí con un equipo 2X, 10X, 100X, 1000. No me voy a sentir mal si alguno de vosotros pensabais esto y os queréis retirar, ¿vale? No hay ningún problema. Para mí lo importante es hablar de estar bien, de sentirse bien en el trabajo, porque si queremos entregar de manera sostenible, si queremos entregar de manera continua, creo que es indispensable que el equipo se sienta bien, tener un entorno favorable, porque si no, un equipo no puede aguantar a un ritmo que no se sostiene durante un tiempo prolongado, ¿vale? Y al final, para estar bien, me gusta mucho la teoría de autodeterminación, que es una macroteoría de Deci y de Ryan, que dice que al final los principales motivadores de las personas son sentirnos competentes, sentirnos que podemos hacer el trabajo que queremos hacer, sentir esa relación con los compañeros, con el trabajo y sentirnos autónomos, sentirnos que tenemos el entorno favorable para hacer lo que nos piden, ¿vale? Y bueno, al final, si seguimos en ese entorno de terrores que nos paraliza un poco como el ratoncillo dentro de la jaula, pues lo que va a pasar es que vamos a acabar quemados y con todo el respeto al final nos sentiremos un poco payasos, estaremos echando globos de la ansiedad y esa película ya sabemos un poco cómo acaban. Y bueno, una vez que ya os he dicho el porqué, pues quiero empezar hablando un poco de algunos terrores que yo creo que son comunes y espero que os suenen a todos, ¿vale? Y bueno, uno de los terrores, a lo mejor el más común, el que primero os puede llegar a la cabeza, es el terror por la deuda técnica, ¿no? Este efecto mariposa que tocas una parte del código y acaba provocando un huracán en otro lado, pues estas líneas de código que nadie se atreve a quitar, o esa obsolescencia de librerías súper desactualizadas que intentar actualizarlas es una tarea imposible casi. Entonces, es uno de los terrores que nos acaba paralizando. Otro es el miedo a desplegar, ¿no? Cuando al final, la última vez que se desplegó con éxito, parece más una leyenda que se va contando por ahí más que algo que ha pasado. Entonces, al final,
pues acabas integrando todo a última hora, es una locura. Estás entregando 100 funcionalidades a la vez, si algo falla no sabes lo que ha fallado, no sabes lo que tienes que echar para atrás. Y ahí dependes de un alquimista o de un artesano con una memoria selectiva de que solo una persona sabe qué hacer y luego va seguido de muchos, ya me acuerdo, ¡ay, el script! ¡Ay, no sé qué! ¿no? Y al final eso genera mucha ansiedad. Otro terror que yo he vivido bastante es el tablero cuántico, ¿no? Ese tablero de Kanban o lo que utilicéis para que al final hay cientos, innumerables tareas abiertas que al final acaban en un estado un poco cuántico que no sabes si están vivas, si están muertas, cómo están, ¿vale? Y al final lo que provoca es que lo más fácil sea desarrollar un déficit de atención más que terminar una tarea. Y luego pues que al final ves tanta cosa que te genera una sobrecarga y dices, bueno, pues voy a crear una cosa nueva porque yo ya no sé ni lo que hay aquí o lo que no. Y todo se va descontrolando más. Otro terror del que podríamos hablar es de la historia de usuario interminable, ¿vale? Esa historia que por mucho que es raro porque parece que empieza muy chiquitita o incluso empieza sin ninguna descripción. Entonces, ¿quién no haría una tarea sin descripción? Es fácil, ¿no? Y es un poco el elige tu propia aventura, ¿no? Cada uno entiende una cosa, lo va empezando, y esa tarea crece, va haciendo ping-pong, va haciendo el retrabajo y al final eso provoca pues, esta teoría de la relatividad que aplicamos tanto en nuestra profesión. Yo creo que es no tenemos tiempo para hacerlo una vez bien, pero sí hay tiempo para hacerlo 10 veces mal, porque total esto nos pasa, ¿no? Y bueno, al final eso lo que provoca es no tener esa predictibilidad de saber qué trabajo puedo hacer y qué trabajo no, ¿no? Cuánto es suficiente. Otro terror que yo he vivido alguna vez es lo que he llamado el water scramble, ¿vale? Esto es en un entorno donde al final es un entorno waterfall, pues decimos, bueno, la fecha va a ser esta seguro, el ámbito es este seguro, el scope, pero vamos a hacer iteraciones de 2 semanas, así tenemos a la gente despierta, vamos a ir. Pero al final, si no aplicas pues, las dinámicas ágiles de verdad, ¿qué acaba pasando? Pues que terminas sprints ahogados, pero sin ningún despliegue, sin entregar valor. El feedback no te llega hasta el final, hasta después de 6 meses, 9 meses. Y bueno, pues estás ahí en ese triángulo de oro que se dice, ¿no? de scope, tiempo y calidad, y te sientes ahí atrapado sin poder moverte. Un terror más, y ya vamos acabando, perdonad, veréis un poco por qué hablo de tantos terrores, es el de la patata caliente, ¿vale? Tu software tiene tantas dependencias externas, tantos equipos forman parte de una entrega, que al final es como si fuera una patata caliente que se va pasando de equipo a equipo, empieza un equipo, el otro está esperando a terminar, le pasa la patata, luego él pasa al backend, el backend hace la API, te lo pasa al frontend, el frontend la empieza a consumir, al final llega a QA y no hay tiempo para nada o todo ha explotado ya. Y luego también lo que pasa con esto es que la responsabilidad se diluye mucho, ¿no? Entre los equipos. Y cuando falla algo o cuando una cosa va y viene, pues nadie se sabe quién es responsable y cómo aprender de ello, ¿vale? El otro terror que al final son los silos. El conocimiento utilizado más como si fuera el tesoro de Gollum, ¿vale? Que lo tiene una persona únicamente, no lo suelta. Muchas veces no es intencional, simplemente es un poco cultura, es un poco por cómo se ha trabajado, pero lo que acaba pasando es que hay una pendencia brutal de una persona o de unas pocas personas y cuando esa persona no está, porque está de vacaciones, porque está enferma, pues todo se bloquea, ¿no? No existen guías, no existe esa cultura de compartir y al final, por mucho que metas más gente, no vas a habilitarla porque esa gente va a seguir dependiendo del mismo cuello de botella. Y por último, y ya no os doy más la data con terrores para que no paséis mala noche, pues la cultura de un poco de la culpa, ¿no? Los dedos acusadores. De que muchas veces, cuando algo falla, pues lo primero que se hace es ir apuntando dedos y cada uno va apuntando al otro. Y esto paraliza mucho. Y al final lo que provoca es que la gente pues, vaya barriendo errores debajo de la alfombra para no hablar de ellos y que mucha gente pues se queme, se acabe yendo y es algo complicado, ¿vale? Y bueno, un poco el hablar de estos ejemplos de terrores es porque cuando hablamos de delivery yo creo que muchas veces, como para tantas otras cosas, nos fijamos en lo técnico. Pero yo creo que para tener una entrega sostenible hay estos 4 bloques y son 4 bloques muy importantes. Y de hecho, no sé yo si el de las prácticas técnicas es el que menos miedo me da porque al final las prácticas técnicas puedes aprender, te puedes habilitar, dependes de ti mismo
para llevarlas a cabo. Pero la cultura, la estructura de la organización, los procesos ahí tienes más mano, ¿no? Pero hay partes de estas que es más difícil llegar a impactar y tienes más que influenciar, que visibilizar, más que pues, resolverlo en tu propio equipo, en tu propio dominio. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son estos bloques, qué es lo que podemos hacer, quería hablar un poco de ellos y por qué creo que impactan en las entregas, en el delivery. Y quiero empezar por la cultura, que para mí es lo que habilita todo lo demás, lo que es muy importante. Y bueno, me gusta, yo espero hoy hablar mucho de obviedades y que todo esto ya sea más que conocido, pero bueno, ojalá que sea así y a veces también es bueno volver a hablar de obviedades para que le demos más importancia, ¿no? Entonces, este proyecto, que ya tiene muchos años, en 2012 Google lanzó un análisis muy grande de sus equipos, tanto de desarrollo como de ventas, de qué era lo que realmente hacía los equipos eficaces. Recopiló muchos datos, lo hizo a modo científico y lo que descubrió es que lo que hacía un equipo eficaz, más que cualquier otra cosa, era la seguridad psicológica, ¿vale? También estaba la confiabilidad, que lo que significa es poder confiar unos en otros, la confianza compartida, la estructura, que hemos hablado de ella, el propósito, el significado, el impacto. Y lo que vio que tampoco afectaba tanto era quién estaba en el equipo, cuál era el seniority, cuál era el tamaño del equipo, ¿no? Al final lo que se vio es que importaba mucho más cómo el equipo trabajaba junto que quién formaba parte del equipo. Y bueno, por encima de todo, como decía, lo que se vio era la importancia de la seguridad psicológica. ¿Y qué es la seguridad psicológica? Pues al final, hablaba Irene de ello en su charla ayer, era esa creencia compartida de que puedes tomar riesgos interpersonales, puedes tomar riesgos con otras personas. Y esto, que suena un poco raro, significa algo tan sencillo como que tú como persona te sientes seguro para decir lo que piensas, para equivocarte sin mirar las consecuencias y también para ser visto tal como eres, escuchado, valorado. Y esto no es que seamos todos amables unos con los otros y ya está. Esto es, al final, que podamos tener conflictos productivos para poder solucionarlos. Y bueno, entonces, para tener esa seguridad psicológica es muy importante crear espacios seguros en el trabajo, crear entornos seguros. Y Amy Edmondson ha estado mucho tiempo trabajando en ello, ha sacado varios libros muy interesantes y un poco unas claves que comenta es el tener el trabajo como una fuente de aprendizaje, el darnos cuenta que el trabajo hay una incertidumbre que siempre va a estar ahí y tenemos que probar a aprender como parte del trabajo del día a día. Luego, el reconocer que todos fallamos y ahí los líderes tienen una gran responsabilidad, dar ese ejemplo, ¿no? Liderar con ese ejemplo de hacer autocrítica, que también hablábamos ayer en la charla de Vanessa, y decir cuando nos hemos equivocado y dar ese ejemplo al resto de las personas. Luego, poder dar espacios para la curiosidad, para hacer preguntas, para hacer experimentos, para hacer investigaciones. Y abrazar el error, ¿vale? Tampoco hay que idealizar el error, a nadie nos gusta fallar, pero ver el error siempre como una oportunidad para mejorar algo, ¿vale? Algo que no está funcionando. Y bueno, unas prácticas así más específicas para tener un entorno seguro podrían ser, pues, simplemente el lenguaje. El lenguaje que usamos es súper importante. El poder dentro del equipo decir no lo sé, sin reconocer que hay cosas que no se saben. O el poder decir que no cuando hay algo que no es posible, en vez de estar un poco dando largas. O el que cuando una persona dice algo, otra persona puede decir, creo que nos estamos equivocando, creo que no es así. Incluso el hablar de nosotros, ¿no? En vez de hablar de tú contra ellos o contra este departamento. Creo que el lenguaje es muy importante que usamos en el día a día. Luego, hacer retrospectivas reales, ¿vale? Y no se trata de hacer retrospectivas muy bonitas, con sus post-its, con sus columnitas. Se trata de realmente haber construido esa confianza dentro del equipo para que cuando hay un problema se pueda decir. Y se pueda decir con la confianza y se pongan acciones para resolverlo, ¿vale? Y por último, postmortem. Los postmortems, que ya están muy extendidos, pero si no sabéis qué es, cuando ocurre un incidente, cuando ocurre un problema grave, pues el poder analizar qué es lo que ha pasado, pero con el objetivo no de buscar quién ha sido el culpable, sino el objetivo de analizar el sistema, qué ha sido la causa y cómo podemos cambiar nuestro sistema para evitar que vuelva a ocurrir, ¿vale? El siguiente bloque es estructura. Hablábamos de estructura
Y para mí la estructura es fundamental para tener ownership, que es algo que se dice ahora mucho, ¿no? Ownership, no me gusta hablar en inglés, ¿no? Pero tiene mala traducción, ¿no? Para mí sería como una combinación de la responsabilidad, pero también con la autonomía, ¿vale? Y así como anécdota, crear ownership es muy difícil, pero yo tengo muy fácil saber cómo no se crea ownership. Y es ir a una persona y decir, es que tienes que tener más ownership. Creo que eso a veces es complicado, ¿no? Porque al final de esto depende mucho. A ver. Pues dos leyes que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y son la ley de Conway, que lo que nos decía es que las organizaciones al final están destinadas a diseñar sistemas que reflejan su propia estructura, ¿vale? Entonces se decía en su tiempo, ya que esta ley tiene mucho tiempo, es que si tú creas un compilador, si hay 4 equipos creando un compilador, tendrás un compilador en 4 fases. Eso va a crear dependencias, va a crear ficciones, etc. Y luego, como una ley que hace de contrapeso, es la ley de Metcalfe, que al final es que cuando tú tienes un equipo, incorporas una nueva persona en el equipo, pues al final la complejidad de la comunicación aumenta exponencialmente. También si estás en un sistema en el que metes a otro equipo a colaborar en ese sistema. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues esto ya es más difícil de solucionar, ¿no? Pero bueno, podemos aplicar un poco la ingeniería inversa, es decir, vale, si yo sé que mi organigrama al final define cómo va a funcionar mi sistema, cómo voy a hacer mi arquitectura, ¿por qué no pienso en cómo quiero hacer mi sistema y creo la organización que me permita que eso emerja naturalmente, ¿no? Y bueno, para hacer esto es muy importante, es muy interesante en el contexto que estés hacer de tu mapa de dependencias. Para hacer una entrega, ¿qué equipos participan? ¿Quiénes me hacen falta? ¿Quién depende de quién? ¿Con quién tengo que hablar? Y ahí verás un poco la complejidad y también qué cambios puedes hacer para facilitar ese flujo de las entregas. Y eso es lo que nos va a dar una ownership real, realmente. Y bueno, otro framework, otra metodología que me parece muy interesante es la de Team Topologies, ¿vale? Team Topologies lo que al final se centra en cómo optimizar el flujo de valor de un equipo, y para ello lo hace un poco balanceando la autonomía del equipo con la carga cognitiva. Al final, un poco lo decíamos de la ley de Metcalfe, bueno, pues si queremos algo sin fricción, vamos a poner a toda la empresa a trabajar en el mismo equipo y hacer el mismo sistema. Pues no va a funcionar porque la complejidad de la comunicación va a ser brutal. Pero bueno, podemos ver cómo podemos gestionar nuestros equipos para el que tenga una carga cognitiva reducida y a la vez tengan una autonomía pues, lo más amplia posible end-to-end, ¿no? Y para ello habla de diferentes tipos de equipo, ¿vale? Los equipos de flujo de valor, Stream Align, que son equipos que sí que se van a encargar de coger una funcionalidad y llevarla de principio a fin. Luego los equipos habilitadores, que se encargan de, en ciertas tecnologías, en ciertas prácticas, pues habilitar a los otros equipos. Van a aparecer, les van a ayudar, les van a enseñar y luego van a desaparecer, van a ir a otro equipo, ¿vale? Equipos de plataforma, ahí mal escrito, que al final lo que vas a hacer es, hay dependencias que van a ser transversales o van a ser complejas. Pues vamos a gestionarlas de una manera que el resto de equipos los usen como un producto interno, como un servicio interno y minimizar así la fricción. Y luego, bueno, pues también habla de los subsistemas complejos, que al final pues necesitas una especialización muy grande, pues que se tendrán que gestionar como un equipo propio, ¿no? Y aparte de los tipos de equipos que se conocen más de Team Topologies, yo creo que también es súper importante los modos de interacción, ¿vale? Pues la colaboración, donde 2 equipos se van a unir y van a trabajar durante un tiempo determinado juntos para entregar el valor. Luego el X como servicio, que está un poco relacionado con la plataforma, que es, bueno, va a haber un equipo que va a consumir el servicio de otro como si fuera una API, como si fuera un servicio interno, para tener la mínima fricción posible. No va a ser una comunicación, una colaboración directa, va a ser desacoplada, ¿no? A través de una documentación bien hecha, de una API, etc. Y luego el de facilitación, ¿no? De un equipo que se va a encargar de un modo de colaboración para eliminar impedimentos, eliminar bloqueos y habilitar a esa entrega de valor continua. Bueno, llegando un poco a la tercera fase, serían los procesos, ¿vale? Los procesos lo que nos van a dar es el foco, la concentración, que yo creo que muchas veces es nuestro talón de Aquiles en nuestra profesión, ¿vale? Y bueno, aunque ya a algunos a lo mejor les da un poco también de terror hablar de agilidad por un poco historial, etcétera, si nos vamos un poco a la base, si fuera de dogmas, la agilidad de lo que se consistía en hacer software
de una manera mejor, ¿no? Buscar mejores formas de hacer software. Y el principio uno era simplemente el poder entregar valor de manera temprana y continua, ¿no? Que al final es lo que buscamos con las entregas. Y bueno, ¿cómo podemos hacer esto, ¿no? Sin entrar un poco en dogmas, sin entrar en metodologías cerradas? Pues para mí, algo también un poco obvio, pero que me parece muy importante y he echado muchas veces en falta, es el hablar como equipo, cómo queremos trabajar. Eso se llama un poco en inglés el way of working, pero al final es algo tan básico como eso, ¿no? Juntarse y decir, oye, ¿cuándo queremos empezar el trabajo? ¿Cuándo estamos confiados de que algo está lo suficientemente definido para empezar? O ¿cuándo pongo una tarea como terminada? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para poner una tarea como terminada, ¿no? Para mí, estos pueden ser muchos artefactos. Al final son como contratos que tú haces como equipo. Pero estos dos para mí me parecen sumamente importantes, por lo que hablábamos de evitar paralizar muchas tareas y también para no retrabajar, ¿no? El definition of ready, que lo que decimos es, vale, ¿qué es lo que necesita el equipo para que cuando empiece pues tenga la confianza de que puedo seguir sin ningún bloqueo? Y el definition of done, ¿no? De qué establezco como equipo, y esto va a depender mucho de mi contexto. En plan, en equipos pues maduros o en entornos ideales, pues será tener el código en producción funcionando para el cliente y lo haré de manera diaria, fantástico. Pero a lo mejor en tu contexto eso no es posible. Entonces, como equipo, ver qué es lo que necesitamos para dar algo como terminado, para dar un poco por hecho que estar seguros que hemos entregado el valor que teníamos que entregar, ¿vale? Y como esto, podemos hablar de estrategia de testing, podemos hablar de cómo manejamos la deuda técnica, de cómo gestionamos los bugs. Y al final lo que hace eso es reducir la carga cognitiva, no volver una y otra vez a la misma discusión como equipo. Tener las cosas claras y tener la autonomía de poder ir avanzando. Y a mí me gusta un poco siempre contar en mis equipos un poco este framework, ¿no? Que también es obvio, ¿no? Pero creo que es importante. Cuando tengamos cualquier tema de equipo, vamos a trabajar primero identificando qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que está causando fricción o qué es lo que todavía no tenemos claro cómo hacer. Vamos a acordarlo como equipo, ¿vale? Pues muchas veces será un consenso, pero a veces a lo mejor alguien tendrá que tomar responsabilidad, tendrá que decir, bueno, pues antes de volver a la misma discusión una y otra vez, vamos a decidir esto y luego este way of working, estos contratos de equipos van a ser vivos, van a evolucionar, ¿no? Pero vamos a empezar así, ¿no? Luego documentarlo. Es muy importante para que cuando venga una persona nueva o cuando miremos atrás 3 meses después nos acordemos porque lo hayamos hecho, ¿no? Pues con ADRs o con una buena documentación de equipo, como veamos, pero es importante que quede documentado. Y un punto que yo creo que a veces se nos olvida o nos da más pereza es el automatizar. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en todo lo que se pudiera automatizar, hacerlo, porque al final no vas a depender de tu memoria o de esta documentación o de que alguien te lo recuerde. Va a estar en tu flujo de trabajo y va a haber un feedback automático y rápido que te va a decir si has tenido en cuenta todos estos acuerdos de equipo o algo que se te escapaba y lo vas a poder reaccionar en un momento. Luego, otro concepto importante que yo al menos lo conozco por Kanban, creo que también viene un poco de la forma de trabajo de Toyota, donde vino Kanban, es limitar el trabajo en curso, ¿vale? ¿Y por qué queremos limitar el trabajo en curso? Parece que ahí estás creando fricción, ¿no? Pues al final queremos reducir el trabajo en curso porque el cambio de contexto es algo muy costoso para cualquier persona. Luego, además, porque queremos asegurarnos que una vez que empezamos algo, podemos terminarlo de forma que entreguemos valor lo antes posible, porque eso nos va a dar predictibilidad y eso va a entregar el valor al cliente. Al final, muchas veces pensamos que por tener 10 cosas al mismo tiempo, al 90%, vamos mejor que si tuviéramos 3 terminadas y 7 sin empezar. Cuando al final, en ese caso, 3 cosas ya has terminado, has entregado valor y con un 90% de 10 cosas todavía no has entregado nada, no has hecho nada. Nos permite visualizar los cuellos de botella para ver qué es lo que está funcionando, lo que está fallando y poder enfocarnos en arreglarlo, ¿vale? Y también yo creo que permite colaborar. Al final, cuando tú estás atascado con algo y dices, tengo que hablar con esta persona, con este departamento o tengo que aclarar esto, pues al final esa fricción un poco mental, pues se puede decir, bueno, empiezo otra tarea y ya lo haré. Y así no estás colaborando como equipo, ¿no? Esa costumbre de realmente, como equipo, empujar todos en la misma dirección, creo que es muy importante, ¿no? Y
Y un poco sigue este mantra que también es muy de Agile, de dejar de empezar y empezar a terminar, ¿vale? El stop starting and start finishing. Y por último, en procesos, creo que es muy importante el vertical slicing. Creo que había alguna charla durante esos días de vertical slicing. Es un concepto tan sencillo y tan complejo a la vez, porque al final el concepto no es sencillo, ¿no? Voy a definir mi trabajo de forma que me asegure que estoy entregando valor real al cliente, ¿vale? Pero cómo hacerlo es bastante complejo, ¿vale? Al final, pues a veces a lo mejor estamos acostumbrados a decir, bueno, pues tengo que hacer este cambio en base de datos y tengo que hacer esta API en el backend, tengo que hacer estos componentes en el frontend y ya estaría, ¿no? Pero ahí tienes 3 tareas y hasta que no terminas la tercera tarea no has entregado nada. Si intentas encontrar el de la tarea más pequeña posible que cubra end-to-end, una vez que termines eso, ya habrás entregado valor y ya habrá algo que puedes probar, que puedes ver el feedback temprano del cliente. Vas a ver si hay algún riesgo técnico, si hay algo que se te ha escapado y está mal en tu arquitectura que tienes que solucionar, ¿vale? Y bueno, eso, vas a entregar ese valor y vas a recibir si vas por el buen camino o no. Y bueno, y por último, que espero que no os haya engañado a muchos viniendo aquí por las prácticas técnicas y esperando 25 minutos a escuchar algo, pues por supuesto las prácticas técnicas son importantes. Pero para mí las prácticas técnicas vienen parte de tener esta red de seguridad. Nos gusta mucho hablar, y nos gusta, no somos técnicos, hemos entrado aquí porque nos gusta mucho la tecnología, nos gusta mucho pues estos conceptos muy de moda, el poder dominarlos. Y enseguida vamos repartiendo carnés a veces de quién es buen profesional o quién no, según qué usa. Pero al final lo mejor para mí, desde mi perspectiva de las prácticas técnicas, es que te den esa red de seguridad para que puedas disfrutar de tu trabajo, puedas estar confiado, puedas enfocarte en entregar valor. Y para mí esas son las técnicas que más ayudan, ¿no? Y dentro de esto, un libro que no me cansaré de recomendar, que por mucho que tenga ya más de 15 años, creo que sigue totalmente al día y súper valioso, es Continuous Delivery, ¿vale? Cuando hablamos de Continuous Delivery, a lo mejor pensamos más en el CD, del CI/CD, y solo en el despliegue, pero Continuous Delivery contiene todo el flujo de entregar software, incluyendo la integración continua, ¿vale? Y al final, si nos olvidamos de toda la parte práctica, de todas las técnicas que contiene, que son muy útiles, lo que realmente significa es vamos a trabajar de un modo que nuestro software esté siempre listo para ser entregado, ¿vale? Y es ese cambio de mentalidad. Si te paras a pensar a lo mejor ojalá que vosotros no lo hayáis vivido, pero si yo me pongo a pensar en cómo trabajaba durante muchos años, la mayor parte del tiempo mi aplicación estaba rota, porque había un botón que no hacía nada todavía, o porque eso estaba pero no estaba. Y luego ya cuando íbamos a desplegar, pues ya íbamos arreglando los últimos flecos y entregábamos. Esta forma de trabajo es que con cada cosa que hago, mi aplicación está siempre funcionando, ¿vale? Y entonces, pues al final lo que queremos intentar conseguir, un poco también muy ligado con DevOps, es vamos a tener ciclos de feedback lo más rápido posible y lo más completos posibles para saber que nuestra aplicación está en el estado que debe estar para entregar, ¿vale? Entonces, cada vez que haga un cambio, voy a disparar un ciclo de feedback, voy a recibir el resultado, voy a poder actuar sobre el feedback y una vez que ya estoy de acuerdo y todo está funcionando, todo va a quedar con una release potencial, ¿no? Algo que podemos entregar. Y tiene muchos beneficios, ¿no? Y muchos de los beneficios al final son a nivel de bienestar. Te vas a sentir más autónomo, vas a reducir tu número de errores, vas a bajar el estrés, vas a tener una flexibilidad enorme para desplegar, ya sea en local, en staging, en producción, donde quieras. Y vas a ir practicando y practicando al final es lo que va a permitirte el llegar a la perfección. Si haces algo una vez al año, es muy difícil que lo perfecciones, ¿no? Entonces también un poco dentro de este mantra de Martin Fowler de si te duele, pues hazlo más a menudo y un poco para llegar a superarlo. Y bueno, como decíamos, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues creando esta red de seguridad alrededor nuestro. Y la red de seguridad tiene 2 patas, que son la integración continua, que cada vez que haga un cambio, ese cambio quede integrado lo antes posible en mi código. Y bueno, un ejemplo de pipeline de un equipo maduro, ¿cómo él puede ser? Pues voy a validar que los estilos son los que quiero tener, voy a tener mi linter, voy a tener mi formateo, voy a hacer un análisis estático de código,
voy a escanear las vulnerabilidades, voy a lanzar tests, voy a construir, voy a tener otras pruebas de más alto nivel, integración de API, y al final voy a acabar con algo construido y publicado, ¿vale? Y luego la otra pata, ¿no? El despliegue automático. Que el despliegue automático consiste en todos esos pasos que yo tengo que hacer para realmente que mi software llegue al usuario, llegue al cliente, los voy a automatizar, que pueden ser muy diferentes según tu contexto, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que voy a tener es un único build en donde voy a dejar por configuración que voy a poder configurar cada uno de los entornos donde trabajo. Voy a desplegar este artefacto, voy a lanzar otra serie de tests más a alto nivel que me van a dar un feedback rápido sobre mi aplicación sigue funcionando. Voy a lanzar incluso tests de aceptación de que lo que estoy entregando estoy cumpliendo lo que el cliente espera. Y si algo falla, voy a pararlo todo y voy a arreglarlo, ¿vale? Y al final lo que se trata es de pasar de un proceso doloroso que hacemos una vez al año, que lo hacemos con miedo, a hacer algo rutinario, ¿no? Algo que forma parte de nuestro día a día y lo hacemos de manera automática y lo hacemos de manera predecible y no hay ningún problema. Y un concepto que me parece muy interesante, más concreto, para gestionar esto son las feature flags. Al final, si lo que queremos es integrar lo antes posible, lo mejor es que tengamos un sistema que nos permita ir integrando código que todavía no está completo o no está validado y no esperar a que terminemos para integrarlo, ¿vale? Entonces, las feature flags también tienen este nombre rimbombante que nos gusta en nuestra profesión, pero al final son condiciones por las que ocultamos algo hasta que estamos seguros de que está listo, ¿vale? Entonces, podemos integrar el código que todavía no está terminado en nuestro código base. Podemos irlo habilitando poquito a poco a nuestros clientes para ver si está funcionando como se espera. Si algo falla, no nos estresamos, no tenemos que hacer un rollback y ver a ver qué está pasando. Desactivamos la feature flag, eso se queda oculto y no pasa nada. Arreglamos y seguimos. Y luego también podemos tener incluso metodologías más avanzadas de A/B testing, de ir haciendo experimentos, ir probando, le enseño esto a un cliente, le enseño esto a otro cliente y recibimos feedback y vemos a ver por dónde tenemos que ir. Y luego también una cosa positiva de todas estas charlas que estamos viendo estos días es que gran parte de esto nos va a seguir sirviendo con la IA igual. Al final estamos hablando de nuevas formas de trabajar, de que nos tenemos que habituar, pero si tenemos contratos de equipos que podemos documentar y le podemos servir a la IA, nos va a ayudar. Si tenemos esta red de seguridad que nos va a ayudar también a dársela a la IA para que estemos seguros que lo que hace pues va por el buen camino, un poco en el paradigma de tener ese arnés de seguridad para la IA. Luego también la IA multiplica, pero al final ahora el cuello de botella es en qué me enfoco, ¿no? Entonces, tener esos procesos que nos van a permitir saber muy bien dónde poner el foco y no nos engañemos, con la IA nos vamos a equivocar y mucho. Entonces, si no tenemos una buena cultura para poder ver el error, reconocerlo abiertamente y mejorar, pues no nos va a ayudar. Pero bueno, si una de las cosas clave que me gustaría que os quedáis en esta charla es pues esta cita de Edward Deming, que también es una persona muy inteligente que fue responsable de la eficiencia de muchísimas empresas de Japón, como Toyota, es que un mal sistema vencerá siempre a una buena persona o un buen profesional. Vamos a centrarnos en los sistemas para hacerlos mejores, hacerlos más robustos, para que las personas pues, lo podamos hacer mejor, podamos vivir con mayor bienestar y podamos disfrutar más de nuestro trabajo. Que, por cierto, Edward Deming, una de las cosas que hizo fue tener 14 principios de gestión y uno de ellos era el echar el miedo fuera, que es un poco también de lo que estamos hablando en esta charla. Y esto era en 1980. Entonces ahí a lo mejor todavía nos queda un poco que aprender. Y bueno, para mí estos un poco son las claves, ¿vale? La cultura, tener seguridad psicológica, el intentar establecer entornos seguros, tener retrospectivas en donde podamos realmente aprender y accionar, hacer post-mortems donde nos fijemos en el sistema y no en la persona, el tener un ownership real con la estructura de los equipos, la estructura de nuestra empresa, aplicando la maniobra de Conway inversa o con team topologies, el poner el foco donde tenemos que ponerlo gracias a nuestros procesos, con estos contratos de equipo, limitando el trabajo en progreso, con vertical slicing y pues, tener buenas prácticas técnicas. Prácticas técnicas que nos den esa red de seguridad para tener un feedback muy rápido de que lo estamos haciendo bien
que estamos haciendo lo que debemos hacer y que eso nos permita también trabajar con más confianza y también disfrutar más de nuestra profesión, ¿vale? Con un buen CI CD y con el uso de feature flags. Bueno, este es un terror que se me ha escapado, pero este ya para otro día. Y nada, muchísimas gracias.